Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos con Así y Asá nuevamente. Bueno, Sandra y Alejandra hoy no están conmigo, pero como pueden ver, tenemos un invitado súper especial. Para mí es una alegría recibirlo a Rafael Courtoisí, gran poeta y poeta de una larga trayectoria. Bueno, bienvenido, Rafael, y gracias por aceptar esta invitación a entrevistarte. Muchísimas gracias, Daniel, bueno, gracias a ti, estoy agradecidísimo, y a Sandra y a Alejandra, porque este así, asá, es también como se va construyendo la palabra, de un modo y de otro, como en una tensión Qué bueno que dialéctica. está eso. Qué bueno que eso que dijiste. Nosotros siempre jorobamos que, bueno, Sandra es así, yo soy la I, y Alejandra es asá, que es más como revoltosa, ¿no? Entonces, está bueno eso. Bueno, Rafael Courtoisí, hacer una mínima presentación, porque sos uno de los poetas más importantes que tenemos en este momento en nuestro país. A mí me gusta alardear siempre de los libros que yo tengo, entonces mis compañeras se ríen de mí. Acá tengo parte de la obra poética, tengo 14 libros, libros que para mí son de consulta, de cabecera, yo qué sé, por ejemplo, este que tenemos, El lugar de los deseos. A mí me gustó muchísimo un libro tuyo, Santa Poesía, Mm. libro bellísimo. Bueno, y cantidad, igual que, y lo mismo que, bueno, Tiranos Tembladas y las cosas, la antología que hizo Juan Pablo Moresco, esa está muy buena, Las formas del agua. Si la pueden conseguir, realmente es genial. Y vos sabés que te cuento que el primer libro que yo leí tuyo, de poemas, fue por casualidad en una biblioteca de un liceo que yo trabajaba, encontré Estado Sólido. Pero, ¿qué pasó? No estaba en la sección de poesía ni de literatura uruguaya, estaba en la sección de física y química. Y yo dije, a ver qué es esto, pero Rafael Coutacín es un poeta, dije yo. Y cuando me puse, me acerqué a la bibliotecaria y le dije, mirá, esto está mal ubicado, esto es poesía uruguaya. Le digo, dice, no sé, yo lo tengo como registrado en física y química. Bueno, se ve que no había mucho conocimiento de eso. Este, Bien, ¿en qué andás, Rafael, ahora? O sea, tenemos acá dos libros de este año, uno de enero del 2024, es un decir, y otro de febrero, Manual de Poesía para resolver problemas domésticos. Son tus últimos dos libros. Viste que hay siempre en el adjetivo último, últimos, adjetivo concuerda en español, no en inglés, pero Sí, es un poco fuerte. Entonces siempre, bueno, Arbeleche y otra gente muy querida, Marosa también decía, no hay que decir último, pues si decís último es como un final, pero sí, son los más recientes y ando en muchas cosas siempre en torno a la palabra. Eh, Estuve prácticamente casi un mes en febrero en España, en varias ciudades. El año pasado, en la misma época, febrero, que es un mes estupendo para esta zona austral y un mes duro para España, pero es un exacto. mes de trabajos universitarios y entonces, bueno, en la pandemia yo di algunos cursos y seminarios, los daba a distancia, pero bueno, a partir ya del 22 empezaron viajes. Te cuento, estuve varias veces en Portugal en plena pandemia, porque todavía no había terminado en el 22. Estuve bastante tiempo en Lisboa y en Portugal y tengo un recuerdo Dando cursos o en festivales de poesía. Había estado en el 17 y 18 dando algunos cursos. Acá di algunas conferencias mucho más breves y participé en la Casa de América Latina en Lisboa. Y el recuerdo un poco bueno, para un poeta que es extraordinario, que es Nuno Giudice, un poeta portugués que tal Portugués. vez sea, digo, hay muchísimos muy buenos poetas portugueses, pero falleció hace poco y era un traductor fino de poesía, un docente, un académico, un docente universitario.
Entonces, te quiero decir, a partir del 22, increíblemente, con pandemia y tapabocas, bueno, No has parado. No has estuve en parado. Lisboa, después ya el 23 ya estaba todo mucho más claro y más fluida la comunicación. Y en el 24 otra vez en febrero en la península ibérica. Y estoy siempre trabajando en torno a la palabra como en dos andariveles que parecen muy distintos, pero que se nutren. Por un lado, yo doy cursos, Sí, doy seminarios, hago, hago como una suerte de, digamos, cátedra personal, cátedra no en el sentido jerárquico, sino eh, planteo talleres y ese tipo exacto. de cursos muy prácticos de Con escritura creativa. distintos temas y muy interesantes, además. Muy interesantes. Y, pero otros, junto con eso, tienen que ver con otras temáticas. A la poesía, como a lo humano, nada le es ajeno. Entonces, la pandemia que nos quitó tanto y que nos limitó tanto, por otro lado, nos dio la posibilidad de armar cursos, seminarios, que fueron desde biopolítica hasta una serie que estoy haciendo desde hace ya 3 4 años, es, por ejemplo, la poética del vacío, la poética del amor, la poética del desamor, que Exacto. son seminarios, son cursos, es decir, hay como un planteo reflexivo. Y cuando doy esas poéticas, la más reciente fue la poética barroca. No solo encaramos la poesía, sino la poética en un sentido Claro, mucho más general. amplio, como Como creación. estética, La creación. comunicación, una mirada aristotélica, nos viene de ahí la idea de la poiesis, nos viene de antes, pero digamos, la poética de Aristóteles, y lo aplicamos a esta sociedad contemporánea. Entonces, por un lado están esos cursos que son de tipo académico y que la posibilidad del Zoom o de las redes hace que se hayan integrado alumnos de Estados Unidos, lo Tanto. di en español, pero de España, de Ecuador, de Colombia. Y eso es como un punto de no retorno en el sentido, por supuesto, uno extraña el abrazo presencial, pero por otro lado te da la posibilidad de abrazarte, comunicar, debatir, dialogar en vivo, en el mismo tiempo, en ese espacio virtual que todos habitamos. Junto a eso que tiene que ver bueno, con el trabajo, con una profesión, un maestrazgo, si querés, o una vocación docente, siempre en torno a la palabra y a la creación poética, pero también narrativa. Y ahí las cosas han cambiado muchísimo más. Y no por la pandemia, sino porque han cambiado los medios. Vivimos en un mundo de redes, Sí. vivimos en un mundo de instantaneidad, de fugacidad. Ya Fugacidad. esto se ve desde los años 80 del siglo pasado, desde los años 90, desde los 2000. Pero ahora hay una multiplicidad y entonces yo siempre cito una frase de Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. Sí. Y ahí hay una tensión en cómo asumís esa instantaneidad, esa poética del instante, pero a su vez uno no renuncia, o bueno, yo pretendo no renunciar y disfrutar de la posible profundidad. Entonces el desafío de las redes, estar presente en un mundo que de pronto, por supuesto, los libros, mira, yo hice una maestría en comunicación hace mucho. Mi primera formación académica es en química, matemática, y trabajé en Exacto. eso. Después, bueno, hice lengua y literatura y ciencias de la comunicación. Y de algún modo siento que, mira, cuando yo hacía esos estudios en ciencias de la comunicación, se decía, década del 90, casi terminando la década, que el libro iba a desaparecer, que el libro Sí. físico. Y el libro no desapareció en absoluto, el libro sigue siendo una Sigue. tecnología maravillosa. Lo que ocurre es que hay una diversidad de medios donde aparece lo icónico,
claro. lo gestual. Entonces, te cuento, creo que le pasa a muchos creadores contemporáneos en todas las artes, pero en especial en la palabra, que sentimos un desafío vertiginoso, que tiene que ver con el medio que usamos y la reflexión. Entonces, estoy en eso, pero disfrutando de este Y tiempo. además, ¿cómo se fija eso también? Porque si una cosa tiene el libro en papel, por decirlo de alguna forma, en este formato, es que queda fijado. Pero, por ejemplo, yo leo muchos poetas que están en las redes, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, y está la fugacidad del dedo, le digo yo, ¿no? De que pasás y pasás de uno a otro, lees, pero para volver hacia atrás se te complica. Es más, yo tengo un Kindle, un libro electrónico, me resulta muy difícil volver hacia algún lugar cuando quiero recordar algo, ¿no? El libro tiene esa posibilidad. Eh, Eso también tiene que ver con la fugacidad y cómo esto de las redes y esto de lo instantáneo, de lo rápido, cómo ha intervenido tu poesía en los formatos o en las extensiones, ¿no? O en la búsqueda más exacta de la palabra. ¿Por dónde va Sí, eso? sí, yo vos sabés que creo que en la mía y en la de muchos otros, hay una disyuntiva que te la quiero contar, que es, Dale. eh, no es el to be or not to be, ser o Sí. no ser, no es tan así, sino que es ser de un modo, ser de otro. Y en esa disyuntiva hay muchas alternativas, pero si tomamos la disyunción, hay una vocación, y esto lo digo para gente notable que tiene 20, 20 y pocos años, incluso menos, y que de algún modo tiene que bueno, tomar un camino que es ser influencer y Ah, utilizar, entre comillas, la poesía, pero habría que ver hasta dónde llega la poesía, o ser poeta. Y lo otro, el ser poeta no es renunciar a las redes, ser poeta, trabajar la palabra, trabajar la narrativa, te implica también que eso te va cambiando y ahí hay algo, por ejemplo, en toda la enorme difusión de la microficción, exacto. microrelato, poema muy corto. Entonces, es una época de constantes desafíos. Y cuando digo constantes, no es el gran desafío de los medios masivos. De eso ya habló Humberto Eco en un Sí. hermosísimo texto reflexivo que se llama Apocalípticos e integrados ante Integrado. los medios de comunicación de Añares. masa. Añares, Ni pero se sigue imaginaba esto de ahora. sigue muy vigente porque cuando Eco, bueno, pergeñó esa reflexión, no aparecía esta instantaneidad. Entonces, sí, yo aprendiendo y a los tumbos hago una suerte de comunicación en redes que implica una renuncia, porque como decís vos, implica la renuncia a esa construcción de la que venimos del autor de la modernidad. El autor de la modernidad, es la modernidad tomada en 200, 300 años como era histórica, eh, sin duda ya cambió, pero todavía no sabemos qué nombre ponerla. En los 80, 90 se hablaba de De posmodernidad, posmodernidad. Bauman habló de la modernidad Modernidad líquida. líquida. Ahora, bueno, sin duda que todos pertenecemos, no importa que tengas 60 o 40, pertenecemos a la Global Village, a la aldea global. Y hay otra metáfora dentro de la aldea global que es la llamada, extrañamente, y es una metáfora, inteligencia artificial, es metafórica, a veces es oximorónico, ¿no? Porque la gran pregunta es si la inteligencia, en el sentido de entendimiento, de construcción de sentido, puede ser artificial, y lo es y no lo es. Así que te digo, mucho proyecto, se va a reeditar una novela mía, va a aparecer, no tengo fecha todavía, pero se está traduciendo al francés, una novela que publiqué hace ya, bueno, apareció en una época, hace más de 20 años, en la época de la crisis, apareció en España, se llama Caras extrañas, tiene que ver indirecta y directamente con Uruguay. Y en España, bueno, funcionó muy bien, tuvo varias ediciones, incluso en dos editoriales.
Y acá esa novela llegó en un momento muy especial, que era 2001-2002, Oh, la plena crisis. crisis. Yo en ese momento dictaba clases, estaba en el CERN de Florida y bueno, y con otro, el ¿Y sistema. trabajando como profesor de literatura o de matemáticas? No, no, de literatura. Yo Literatura. me integré al proyecto SER Ajá, dando literatura iberoamericana y lingüística también. bien, Lingüística, a ver, para formación de profesores. claro. Sí, sí, sí. Pero fue una experiencia, a mi juicio, en aquella época era muy discutido, ahora, bueno, ya de algún modo eso Ya se, está. se absorbió, pero te cuento, cuando llegó la novela Uruguay, viene la crisis y tal, y yo por una cuestión que siempre hay que buscar detrás de todos los actos humanos, que es el amor y a veces el desamor, Sí. ahí renuncié a un montón de cosas que estaba haciendo en Uruguay. No fue por la crisis. Me fui un año a México. Te cuento esto porque, bueno, me parece interesante los ciclos que se van dando. Claro, Sale la por supuesto. novela traducida al francés. Probablemente ya, no tengo fecha, pero sale este año un libro de cuentos en España. Y estoy trabajando más en poesía que en narrativa, porque la forma poética te permite una extensión que justamente tiene mucho que ver con esta dinámica del instante. Lo que Exacto. trato de no perder, La por lo menos profundidad, claro. la profundidad, trato de conciliar esas cosas. ¿Y Y, cómo, ese profesor de matemática, de química, ese científico, podríamos decir, una mente más científica, se tira para la poesía, para la literatura? ¿Siempre estuvo en vos eso? siempre estuvo antes de mi formación académica universitaria en Facultad de Ingeniería y en Facultad de Química, que fueron, digamos, mis lugares de formación, después algún curso que tomé en el exterior. Pero te cuento que la decisión de estudiar ciencias básicas, ingeniería química, bioquímica, tuvo que ver justamente yo de algún modo me sentía absolutamente atraído por la creación a través del lenguaje, de la palabra. Y sentí, y eso es una decisión muy personal, no es una receta, sentí no es que me iba a perder, como en aquella época había un poco una separación, un divorcio, en Uruguay y en América Latina, entre humanidades y ciencias, o lo llamadas ciencias humanas, y las exactas que no son exactas No, y que son inhumanas, o sea, la matemática, la física, la biología, la informática, son disciplinas de tipo científico, aparentemente racional, que son tan humanas como las otras. Entonces, exacto. de algún modo mi decisión fue, bueno, vamos a trabajar esto porque es el momento, porque bueno, exige una energía y no, en ese sentido no me arrepiento. Con la vuelta de los años, después de ese ejercicio de la docencia en matemática y tal, en química, eh, bueno, me metí en la Católica, hice esta maestría, estudié lengua y literatura a ese nivel, me aceptaron, cosa que no era sencilla en aquel momento, mi grado universitario que venía de las ciencias duras. Claro, si hace ese cruce, Un poco mi postura 2024 es que todas las ciencias son humanas y que toda creación de conocimiento, toda construcción epistémica en el área que sea, es tributaria de un discurso y el discurso se da en el lenguaje y en el entorno, pero es una articulación del lenguaje. Hegel planteaba, no hay conocimiento que no sea metafórico. Cuando hablas del bosón de Higgs, por exacto, ejemplo, o las partículas, hay un lenguaje metafórico. exacto. Por supuesto que hay un lenguaje codificado, que son las ecuaciones, pero siempre en la base de las interpretaciones humanas que van tratando de construir conocimiento y descartando,
hay una construcción de tipo poética, de tipo exacto. Sí, metafórico. sí, sí. Entonces, yo siento que se puede ir de un lugar a otro con, digamos, con provecho. ¿Vos sabés por Y qué te lo preguntaba? Porque mis mejores estudiantes, que no me vayan a escuchar los otros, que he tenido son los los del bachillerato de ingeniería. Son los más perceptivos, los que entienden más la metáfora muchas veces. Y hemos conversado eso de la metáfora del uno, por ejemplo, de la construcción del uno. Es decir, para construir el uno hay que tener un pensamiento metafórico, si no es imposible. Y sin duda, sin entonces duda. siempre me llamó la atención y era una pregunta que siempre te quise hacer cuando enteré que ibas por ese lado, ¿no? Y Y bueno, esa, sí. sí, no, no, dale, No, 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 dale. no, era eso, era eso, era eso. Sí, sí. Cerrá la idea. O No, continúa. no, básicamente yo lo que te dije al inicio, yo creo que hay que sumar, y más en este momento, porque me Sí, parece que también hay un, mira, si en la Revolución Francesa y posterior se entronizó el renacimiento del hombre en el centro del mundo, el hombre, hombre-mujer, el ser claro, sí, humano, sí. puesto con todas sus variedades, todas sus identificaciones, el ser humano fue la gran metáfora que desplazó a ese Dios único que de algún modo rigió el ordenamiento medieval. Digo, para decirlo rápido, el Renacimiento puso al hombre, pero la modernidad puso a la razón, una especie de excrescencia, para decirlo con una metáfora del lenguaje, puso la razón. Y por el lado de la razón, el orden y el progreso y la tecnología de la modernidad, hemos llegado a un punto en esta etapa posterior, post-postmodernidad, a endiosar, ya no es la diosa razón de la ilustración y posterior, es la diosa, mirá qué curioso, la diosa tecnología. Claro. Y yo llevo, no, no voy a mostrar qué es, pero digo, yo llevo una medalla en mi pecho porque yo tengo mis creencias pero todos llevamos en la Ah, mano en vez de un rosario con sus cuentas o un amuleto contra el mal de ojo exacto. o un relicario con todo el misterio. Llevamos esto. Y esto a veces es como un endiosamiento casi. Cuando digo esto, muestro un celular que lo uso Exacto. y lo disfruto, pero también la diosa tecnología, que no es lo mismo, tecnos, ¿no? Que no es lo mismo que ciencia, que construcción de saber, ha sido puesta y la hemos puesto en el centro del mundo. Entonces tenemos como esa extraña diosa y ahí es que, bueno, a mí la literatura, leer un poeta contemporáneo, leer a este portugués Nuno Giudice, leer a Clarice Lispector para ir a otra que escribía en portugués pero en Brasil, leer a Marosa, leer a las poetas del 45, leer a los y las poetas de hoy, nuevos, eh, me ayuda a exorcizar los demonios de esta diosa tecnología. Esa dependencia que uno tiene a veces con Esa extraña ese Dios. dependencia. Bien, manual de poesía para resolver problemas domésticos. Me, voy a leer un fragmento solamente para... eh, eh, tiene como dos momentos este libro, les contamos a la gente, está este manual de poesía y después tiene un segundo momento que a mí me fascinó, de esa escritura, porque... Pero quiero leer un fragmentito que me parece que está de acuerdo con el tiempo, el clima de hoy, que se llama Milagros simples del otoño. Uno. Ibas a matarte y sonó, quedó el celular despacio, la caricia del WhatsApp y te salvó. Eso que estábamos hablando recién. Dos. Ibas a blasfemar, a maldecir, pero de pronto amaneció el adjetivo del jardín. Tres. Ibas a decir no, pero porfiada la vida dijo sí. Es de una concreción maravillosa. Me parece que has logrado con estos libros, tanto con este manual de poesía como Es un decir. Yo te comentaba que lo tengo como en la mesita de luz y leo uno cada noche y me deja pensando. Puedo abrir en cualquiera y leer cualquiera que son maravillosos, ¿no? Pero, ¿por qué un manual de poesía para resolver? Porque me suena al manual que tiene mi madre acá en la cocina
desde Doña Petrona, ¿no? Para cocinar o para arreglar algo, o el manual que trae la computadora, o lo que es. Pero de poesía es muy interesante, para Bueno, resolver problemas domésticos, además. Porque la, bueno, re- tiene de todo. la respuesta tiene que ver justamente, bueno, chapó a Doña Petrona, Sí, chapó, claro. me saco el sombrero con el libro del Crandall. Pero también, mira, había una época, hace long time ago, mucho tiempo atrás, una revista de origen norteamericano, porque se distribuía por todo el mundo, en distintas lenguas traducida. Acá llegaba como Mecánica Popular, Mecánica popular, recuerdo. Sí, Popular sí, sí. Mecánica. Incluso hay un excelente cuento breve de Raymond Claro. Carver, que es una maravilla, que se llama precisamente así, un poco un homenaje y un juego con el nombre de la revista. La idea, vos es que los poetas, los que hacemos poesía, los que disfrutamos, hacemos leyéndola, digo, no es escribirla, sino leerla y vivir en ella. Yo creo que tiene que estar al lado del libro del Crando haga, me acuerdo, Mecánica Popular te decía, haga un submarino en su backyard, en su jardín, que era como una locura, pero es bien de hágalo usted mismo. Claro, claro. Yo creo que la poesía necesita dos cosas, llegar a lo común, a lo simple, a la comunicación, no a lo simple, a lo sencillo, que es distinto, ahí hay un matiz, pero ponerse al alcance de la mano, porque realmente yo no te digo que te resuelva los problemas existenciales, pero nosotros vivimos en la materia, en una casa, en un apartamento, con humedades, con cuentas que llegan y hay que pagar, con un vaso que se te cae y se hace trizas en el piso. Hay un poema sobre ese vaso, de la Claro, la botella. idea es, la poesía te sirve para entender y para contemplar, como te Exacto. puede servir un libro de recetas para, bueno, para no errarle cuando haces un bizcochuelo estas tardes Claro. o estas noches lluviosas. Y la otra, es decir, esa capacidad de la poesía en la práctica, que no, creo que muchos, y hago mea culpa, muchos poetas, escritores, nos hemos olvidado de esa practicidad que tiene la poesía. Y lo otro es el humor. Claro. Yo de veras que extrañaba mucho el humor. Y el humor, el humor en el sentido de cierta comicidad reflexiva que está en la poesía. Sí. Mira, voy a nombrar a alguien que yo sé que más de un intelectual me va a mirar así, uruguayo y no uruguayo. Mario Benedetti tiene muchos textos poéticos con humor. Sí. Y hay una especie de maestro que tuvo Benedetti que no se nombra, pero que se puede ligar, una fraternidad que es el creador de la antipoesía, Nicanor Parra. Pero Ajá. el propio Neruda, Neruda, hay un Neruda romántico, hay un Neruda surrealista, hay un Neruda panteísta que siguió a Sabater Casti y a Walt Whitman, pero hay un Neruda con humor que a mí me encanta. Entonces, cuando la poesía vehiculiza humor, me parece que le acercamos una caricia al lector, la posibilidad de un abrazo. Entonces eso, la practicidad y el humor. A mí me han preguntado siempre por qué la poesía, para qué, por qué no hiciste, a ver, un MBA después de hacer ingeniería y química y te dedicaste a gerenciar una empresa. Probablemente porque no servía, pero lo más importante, hubiera servido porque todos servimos para todos y no Claro, tenemos claro. medios. Pero la poesía te sirve para vivir, lo Sí. otro te sirve para pagar cuentas, lo cual está Sí. muy bien, integrarte. A mí me han preguntado siempre, siempre en Estados Unidos, gracias a la poesía, bueno, viajé a lugares tan extraños como Sarajevo o algún lugar de África. ¿Por qué poesía? ¿Para qué sirve la poesía? Eso te lo preguntan, sobre todo a un nivel de medio. Y bueno, es esencial. Nunca me han preguntado para qué sirve realmente la ecuación de Schrödinger, que Claro. sirve para Sí, mucho. Pero sí. entonces, bueno, vamos a tratar de, no puedo ser petulante, tratar de dar una respuesta con un manual de poesía.
Y lo otro, vamos a sonreír un poco. Si logramos, no digo la carcajada, no digo el humor, sino una sonrisa, yo creo que la reflexión empieza con un poco de distancia y humor, porque eso nos humaniza. Entonces, fueron los dos elementos que están en Ponente. este libro. Muy bien. Rafael, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, Muchísimas gracias, muy Daniel, agradecido a en nombre de Sandra, a Así es. Alejandra. Muchas gracias. Y un abrazo a todos los que siguen así y Exacto. asá. A las Muchísimas dos, a la sí, a la sa y a li. gracias. Y La Ali también. partícula copulativa que las une. Un abrazo enorme, mil Abrazo, gracias, Daniel. Rafael. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Finalizamos.